Hoy quiero hablarle a usted sobre el tema las primicias. Pregunta entre comillas: ¿serán las primicias para el día de hoy o fue en otra época? De pronto usted dice hoy, mañana, pero vamos a ver lo que nos dice la palabra, porque todo está escrito en la palabra. ¿De acuerdo? Para entender esto, vamos a ver el orden de las escrituras y las diferentes dispensaciones con lo que Dios ha tratado a lo largo de la historia o del tiempo con la humanidad. Si yo no entiendo las escrituras, no voy a entender de por qué es eso. La Biblia es la revelación de Dios al hombre a lo largo de más de 4,000 años. En todos sus aspectos ha tratado Dios de diferentes maneras con la humanidad. Entonces usted tiene que irse metiendo. Si la Biblia, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no cambia, pero tú te darás cuenta que Dios no trata siempre con nosotros de la misma forma. A ti te procesa de una forma, a nosotros de otra, y Dios va tratando de diferente con cada persona. Entonces dice, bueno, aquel por qué no pasó por un desierto de enfermedad y yo sí estoy en bendición. Es Dios. ¿De acuerdo? Entonces, para que entienda usted, y porque como Dios trató de diferentes formas y hubieron dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? Cuando nosotros miramos en la Biblia, hay 6, 7 dispensaciones a lo largo de la historia. Está la dispensación de la inocencia, está la dispensación de la conciencia, está la dispensación del gobierno humano, está la dispensación de ¿qué? De promesas, está la dispensación de la ley y está la dispensación de la gracia, que es donde nosotros estamos actualmente. La repito, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de promesa, la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. ¿Cuál es la dispensación de la gracia? Es la última, donde la iglesia o nosotros estamos actualmente. Nosotros no estamos en la dispensación de la ley. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Dice, sos salvos ¿por qué? Por gracia, no por obras. En la ley era ¿qué? Obras que se hacía para recibir el perdón de pecados. En la ley era obras. Tenían que matar un cordero y llevarlo y sacrificarlo y presentarlo al sumo sacerdote. Y ese cordero, ¿qué representaba? Como decir esto: si un hombre pecaba todos los días, ese hombre cogía un cordero y se presentaba y decía en el sumo sacerdote: mire, aquí está el cordero, aquí está mi sustituto, él es el que paga por mis pecados. O sea, este es el sacrificio que yo hago. Eso era la ley. Hoy en día nadie puede hacer eso. Nadie puede coger un cordero y sacrificarlo y decirle: Señor, este es el que me redime a mí de mis pecados. Nosotros estamos bajo ¿qué? La dispensación de la gracia. Por eso yo le digo a usted, entienda, y que Dios nos dé sabiduría y tome mi boca, mi ser, para poder ministrar la palabra de Dios. Por eso nosotros no podemos aplicar lo que se enseñó en parte a la otra. O sea, yo no puedo traer los sacrificios que se enseñó en el Antiguo Testamento. Yo no puedo traerlos acá. Yo no puedo enseñar eso, porque eso era algo que se hacía como un ritual, los sacrificios. Entonces míreme acá, ¿qué vamos ahí? La Biblia, por eso que el Evangelio está en toda la Biblia, pero no toda la Biblia es el Evangelio. ¿Cómo así? Claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que distinguir qué es el Evangelio. Nosotros estamos llamados ¿qué? A predicar el Evangelio y no a predicar otras cosas como se ven.
Muchos se salen cogen la palabra y la tergiversan, envuelven a la gente y entonces empiezan a predicar sobre pactos, sobre sella la palabra, cuando eso no es el evangelio. El evangelio al cual tú y yo estamos llamados es a llevar al pecador a que tenga conciencia que sin Dios no es nada. Ese es el verdadero evangelio. Entonces, hoy en día, ¿qué hacen? ¿Por qué le digo? La Biblia es el evangelio, pero no toda es el evangelio. Porque hoy en día se toma cosas, como decir un ejemplo. Se oye mucho predicar el tiempo de qué. ¿De qué se oye? Que estamos predicando sobre la prosperidad. Mi pregunta, ese no es el evangelio. El evangelio no tiene nada que ver con la prosperidad. Ya está dentro del evangelio. Pero cuando yo tomo ello para hacer cosas de las cuales Dios no me ha mandado y decirle a la gente, pacte, selle, siembre, ese no es el evangelio. Pero está dentro de la Biblia, pero no es el evangelio. Porque a veces nosotros malinterpretamos la palabra de Dios. A veces para nuestro gusto, a veces para nuestro favor. ¿Qué quiero decirle ahí? El libro de Génesis es el libro de los principios. O sea, Génesis es como la raíz y Apocalipsis es como la copa o el cogollo. O sea, para que me entienda, Génesis es el principio y el fin de Apocalipsis. Todo está metido ahí. ¿Por qué es el principio? Todo es el principio, menos el principio de Dios. Dios no tiene principio. Dios es eterno. Él ha existido por la eternidad. A Él nadie lo ha creado. Él es eterno. Pero Génesis tiene un principio. Ejemplo, ¿principio de qué? Principio de la tierra. Está el principio del hombre. Está el principio del pecado. Encontramos el principio de la salvación. Encontramos el principio de las generaciones. Está el principio de Israel. Está en Génesis. O sea, antes de la ley se encuentra todo ello ahí. Ojo con ello. Porque nosotros tenemos que entender qué es eso. Y hoy en día, digamos, durante ese tiempo que hubo ese principio, es un periodo que hubieron más o menos entre ellos 2500 años que se veía ahí. Ahí está, en la Biblia. El problema es que nosotros, usted sabía que había el principio de la tierra, los cielos y la tierra, el principio de la creación, ahí estaba el principio del hogar. Usted no cree que eso Adán salió y se encontró a Eva y ahí venga, no, ahí estaba el principio del hogar. También estaba el principio de la salvación, que la vemos en Génesis capítulo 3 verso 15. Es el libro de la salvación, Génesis. También está ahí. Entonces, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos el principio de las naciones y el principio de Israel. Los grandes historiadores dividen la historia de la humanidad en dos partes, que es tan importante, entienda esto. ¿Cómo la dividen ellos? En dos partes. ¿Cuáles son? Antes de Cristo y después de Cristo. También los grandes historiadores dividen la Biblia en tres partes, que es antes de la ley y después de la ley. Está dividida la palabra. Y créame, hermanos, que cuando uno empieza a leer la Biblia, uno se estrella con cosas que uno a veces dice, wow, pero yo nunca había entendido esto así. Señor, yo había leído la Biblia, pero no había entendido. ¿Alguien había oído hablar de las dispensaciones? Cuando nosotros miramos, ¿qué es una dispensación? Es un tiempo. Y nosotros miramos ahí, ¿por qué le digo que estaba dividida en tres? Antes de la ley y después de la ley.
Y vamos a leer mucha Biblia ahora. Vamos a Romanos capítulo 5. Por favor, anote. Romanos capítulo 5, por favor. Mire lo que dice la bendita palabra. ¿Por qué le estoy diciendo que la Biblia está dividida ¿qué? En tres partes? Antes de la ley y después de la ley. ¿Qué dice en Romanos 5? Verso 12 al 14. Por favor, búsquelo para que todos lo leamos. Aquí no se trata de correr. Aquí no se trata de a usted engañarlo. Aquí se trata de que usted mismo lea la palabra y lo que está escrito. Dígale al Espíritu Santo que le dé sabiduría para entender lo que está escrito. Amén. Dice así la palabra. Romanos 5, verso 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes, ojo con eso, antes de la ley, ahí hay algo, dice, antes de qué, de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay pecado, no se inculpa de pecado. Escúcheme aquí. O sea, de Génesis a Sinaí, que es antes de la ley, que no había la ley, el hombre pecaba y el hombre pecaba desordenadamente. ¿Por qué pecaban? Porque ellos decían, yo peco y no soy condenado. Porque no había ley, y cuando no hay ley, no se puede juzgar a nadie. O sea, como decir, yo no encuentro delito en ellos porque no hay ley. Lo que inculpa de pecado al hombre es la ley, la transgresión de la ley. Es lo que lo hace pecador al hombre. Entonces el hombre antes de la ley, usted se lee la Biblia, y antes de ello, ellos eran desordenados, pecaban. Eran pecadores pero a morir, porque ellos no había quien los juzgue, quien los condene, porque no había ¿qué? Ley. Pero después de la ley, que es de Sinaí, ¿y dónde termina la ley? En el monte Calvario, en la cruz. Por eso dice el Señor, yo no vine a abrogar la ley, sino que a cumplirla. Ningún hombre humanamente podía cumplir la ley porque era imposible, pero solo uno cumplió la ley, y es Cristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Mesías. Él cumplió la ley. Él no vino a abrogar la ley. Él vino ¿qué? A cumplirla. Entonces, ¿qué dice ahí? Antes de la ley. ¿Usted leyó eso? Dice, léalo nuevamente el 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ¿qué? Ley, no se inculpa de pecado. Qué tremendo, ¿no? Donde no hay ley, no hay. Pero mire lo que dice el 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Se está hablando ahí de Adán, que no había ley, hasta ¿dónde? Hasta Moisés, como diciendo, cuando Moisés recibe las tablas de la ley, ahí empieza a regir la ley para el hombre. Míreme ahí, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ojo con eso, mire, el cual es figura de lo que había de venir. Ojo con esto, grábese esa palabra, figura de lo que había de venir. ¿Por qué le hablo esto? Porque usted tiene que entender, debemos de entender la palabra. No todo lo que me predican a mí es el evangelio. Mucha gente se sale de la palabra para acomodarla a su manera. Y el evangelio se debe predicar como es, guste o no nos guste, duela o no nos duela. La palabra se predica, la verdad. Y por la verdad, ¿qué dice Juan 8:32? Conoceréis la verdad
y la verdad os hará ¿qué? Libres. Si no hay verdad, vivimos engañados. Por eso dice, antes de la ley no había ley que juzgara el pecado, y por eso el hombre vivía desordenadamente hasta que llegó a Sinaí. Mira lo que es una ¿qué? Una ¿qué? Una dispensación. Antes de la ley es de Adán ¿a dónde? Vamos, iglesia. De Adán a Sinaí. O sea, desde Génesis hasta Sinaí no había ley. En Sinaí es que ya Dios, cuando saca al pueblo de Israel, Dios llama a Moisés y le da los 10 mandamientos. Ahí empieza a regir la ley para el hombre. Y ahí es cuando ya el hombre tuvo que frenarse un poco, porque no podían seguir de Sinaí adelante haciendo lo que hicieron de Sinaí hacia atrás. Porque como ellos decían, no tenemos ley, no hay quien nos inculpe. La palabra lo leyó, sí lo leyó en Romanos 5. Dice que no había inculpabilidad, no se podía culpar, no había condenación. Pero después de la ley, Dios dijo, ahí tienes tu estate quieto. Y por eso es que a veces nosotros entendemos. ¿Por qué le explico esto? Para yo poder entrar a predicarle a usted sobre las primicias. Entonces, cuando nosotros entendemos que había la dispensación de ¿qué? La dispensación de la inocencia, dispensación de conciencia, dispensación de gobierno humano, dispensación de promesas. ¿Qué más? Dispensación de la ley, y en la dispensación de la gracia es la que en nosotros hoy estamos. Nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Los patriarcas, cuando usted lee la Biblia, que un día de estos tendremos la oportunidad de explicarle eso, durante de Sinaí atrás, estoy hablando antes de la ley, Dios solamente se relacionó con 8 personas. Con 8 personas, que fueron Abraham, ¿quiénes más? Jacob. Ellos fueron Noé. Solo se relacionó con 8 personas. El pueblo de Israel empezó con una familia, y esa familia estaba constituida en... ¿Cuál era la promesa de Dios para Abraham? Dios le dijo a Abraham, te daré una primera promesa, una descendencia, y haré de ti una nación ¿qué? Grande. Te bendeciré. ¿Qué más le dijo? Te daré una simiente. ¿Cuál es ese? ¿De dónde iba a venir la descendencia? Si Abraham ya era viejo, ahí viene la descendencia, que es ¿qué? Isaac. Cuando Jacob viene, que estaba José en el palacio, cuando vienen los 7 años, ¿usted entiende ello? 7 años de vacas gordas, 3 años y medio y 3 años y medio. José estaba allá. Jacob desciende, que Jacob significaba ¿qué? Usurpador, mentiroso, tramposo. Por eso usted no le vaya a poner a su hijo Jacob, porque hasta ahí le llegó. Que significa usurpador, tramposo y mentiroso. Cuando Jacob tiene el peniel con el Señor, Dios cambia el nombre de Jacob por el nombre de Israel. Dijo, ya no serás más mentiroso ni usurpador, te llamarás Israel. Ahí empieza la nación de Israel. ¿Y cómo empieza? Empezó con 70 personas. Llegaron a Egipto. Para que una nación sea conocida, una nación, o se disipe, ¿cómo es cuando una persona se sale de otro? Se independiza o se disipa, ¿cómo se dice? Bueno, para que Israel fuera una nación, entró con 70 personas a Egipto. No fue de la noche a la mañana que Israel se independizó de Egipto, sino que pasaron 430 años de esclavitud.
Y en esos 430 años es cuando se formó la nación de Israel. Que cuando sale Israel de Egipto a la tierra prometida, que estaba en la dispensación de ¿qué? De la promesa. Ojo con eso. Sale y eran más o menos aproximadamente 2,5 millones cuando salen del pueblo de Egipto a tierra prometida. Bueno, pastor, ¿qué hay con ello? Usted dice, bueno, ¿y entonces y ahora qué? Cuando nosotros miramos, la ley fue promulgada ¿en dónde? O sea, ¿en dónde fue dada la ley? ¿En el monte de qué? De Sinaí, cuando ellos empiezan a ser nación. Cuando Panamá se disipa o se independiza de Colombia, Panamá tuvo que empezar sus propias ¿qué? Leyes, sus propias jurisdicciones, su propio orden. Eso fue lo que ello pasó. Entonces cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, en Sinaí, ellos tuvieron que poner orden. Dios dijo, esta es mi ley, ustedes no van a seguir así como venían. Por eso dice que como ovejas que no tenían pastor, dijo, y ahora de aquí en adelante ustedes van a empezar a regirse por la palabra. Porque antes de la ley era ¿qué? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí o no? Ustedes veían que si una persona lo agarraban ahí pecando, ¿qué hacía? Lo apedreaban y lo mataban. No había ley, hacían lo que querían. Pero mire la dispensación. Vaya a Primera de Juan, capítulo 3. Esto es en lo último, antes de Apocalipsis. Váyase hacia allá atrás, por favor. Mire lo que dice ahí. Los patriarcas, ¿qué hicieron? Ellos vivieron bajo ¿qué? Las promesas. Dios le dice a Abraham, te daré esto. Y cuando usted es estudioso, usted sabe que Israel, nadie, ninguna nación de la tierra ha podido o podrá con Israel. Israel hoy en día, hablemos lo que es como la capital. Me atrevo a decir, si estoy mal, ayúdeme. Yo creo que más o menos es como Cali. Es una nación muy pequeña, pero es una nación con potencia, porque es un pueblo de Dios. O sea, nadie se mete con ellos. Y es más, el Señor le dijo que estaban en la dispensación de la promesa. Le dice en la palabra, tú serás cabeza y no cola. Tú no pedirás prestado, sino que prestarás a mucho. ¿Sí han leído esa parte donde dice? Y si usted ha estudiado y sabe algo de historia, Israel es el amo de la economía. Y es una nación a nivel mundial potente. Tiene una potencia que dice el libro, anoten, no lo van a leer. Dice Zacarías capítulo 12. Dice, oh Israel, Jerusalén. Dice, tú eres como una piedra bien pesada, que el que quiera cargarte, el peso lo aplastará, dice Zacarías. O sea, mira cómo compara Dios a Israel como una piedra, que cuando viene una persona débil a tomarse una piedra de 3 toneladas, queda aplastado ahí. Y así es. Entonces ellos estaban sobre la dispensación de ¿qué? De las promesas. Israel no estaba sobre la dispensación de la gracia. Ojo con eso. Y por eso es que hoy mismo escuchamos tantas cosas, tantos predicadores que traen las cosas de antes de la ley y lo aplican a hoy. Como está aquí, ahora sí voy a mover a muchos. Como está la fiesta de las primicias. Es decir, calmaditos, vamos con la palabra. Por eso le hablé de las dispensaciones, le hablé de los tiempos para ver cómo es que va a ser Dios o cómo ha hablado Dios. Mire lo que dice Primera de Juan 3:4. Dice así la palabra: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, Dios les puso ya
freno al pueblo de Israel. La ley fue que promulgada ¿en dónde? En el monte Sinaí. ¿Y la ley dónde se cumple? ¿Dónde se cumplió la ley? En el monte Calvario, en la cruz del Calvario, cuando Cristo muere por nosotros. Entonces la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo, ojo con esto, iglesia, cuando muere Cristo, la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo, inmediatamente nosotros entramos a la dispensación de la gracia. Ya no vivimos por ley, ni estamos bajo la ley, sino estamos bajo ¿qué? La gracia. Ya no hay necesidad de hacer sacrificios. Ya no hay necesidad de matar corderos. Ahora si dice usted, pastor, y entonces las 7 fiestas, ya vamos para allá. Porque usted tiene que salir claro. Usted tiene que entender que no, que lo que a veces nos predican lo cogen muchas veces por esto, porque se llama dinero, y a muchos les interesa el dinero y no predicar la verdad. Y hay algo, mi amado, el dinero a Dios no le interesa, ni tu dinero ni mi dinero. A Dios le interesa es que tú te salves y seas heredero de las promesas de la gracia, que esperamos la nueva ¿qué? Jerusalén, el reino de Dios. Allá estaremos nosotros. Entonces míreme acá. Leemos para iniciar ahí 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe que también la ley, dice. Pues el pecado es infracción de la ley. Dice el 5. Dice, y sabéis que Él apareció ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. ¿De quién estaba hablando? De Cristo. Él fue el único que cumplió la ley. Él fue el único. Ningún ser humano fuimos capaces. Y a veces hasta el día de hoy, por la gracia, a veces nos cuesta cumplir los 10 mandamientos que Dios puso. Ahora sí, aquí viene lo hermoso. Como ya vimos que en el Sinaí se da la ley, y donde termina la ley es con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí dice, abrogada fue la ley. O sea, usted y yo ya no necesitamos hacer sacrificios ni pagar penitencias, como a veces hoy en día lo hace el católico. Viven la ley en sacrificios. Ya no hay ley. Nosotros estamos bajo la ley, la gracia. Ahora sí dice esto. Ahora sí empiezo mi tema con las primicias. Nosotros debemos de celebrar fiestas de las primicias. Vaya a Levíticos capítulo 23. Vaya a Levíticos, por favor. Y aquí nos quedamos. Que Dios nos ayude. Nosotros podemos celebrar la fiesta de las primicias y hacer fiesta de primicias. Yo le voy a leer algo para que usted entienda y usted quiero que le quede claro. Levíticos 23, verso 9 al 16, y vamos a leer. Y habló Jehová, ya lo tienen ahí. Levíticos 23, versos 9 al 16. Y vamos a leerlo, por favor. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una ¿qué? Gavilla. ¿Por qué? Por primicia. Ojo con eso. De los primeros ¿qué? Frutos y de vuestra siega. Verso 11, mire acá. El sacerdote meciará la gavilla delante de Jehová para que seas aceptos el día siguiente del día de reposo la meciará. Ojo lo que venía con la primicia. Y el día que ofrecieres la gavilla, o sea, ¿de qué estaba hablando? De la primicia. Ofreceréis también ¿qué? Un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. O sea, ellos no solamente tenían
era una orden para el pueblo de Israel que tenían que dar las primicias, pero también tenían que sacrificar ¿qué? Un cordero sin defecto. Entonces, si hacemos eso hoy en día, tendríamos que sacrificar un cordero. Ya no estaríamos bajo la gracia, sino bajo la ley. Amén, iglesia. Ahora sí, sigamos. Mire, escudriñando la palabra. La palabra es la que nos lleva a la verdad. Y es la verdad que corre el velo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos predicadores, mire y lea Éxodos, allá atrasito, vaya hacia atrasito, pero no pierda ahí. Éxodos capítulo 23, verso 16, dice así: también la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, ojo, y la fiesta de la cosecha de la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores. ¿De dónde? Del campo. Míreme acá. Estos textos los utilizan muchos predicadores para decir hagamos fiestas de primicia. Y esto es que a veces nosotros creemos que hoy en día podemos celebrar fiestas de primicias, cuando si lo hacemos estaríamos bajo la ley, no bajo la gracia. Y las primicias, el pueblo de Israel tenía 7 fiestas. ¿Cuáles son? La Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, la fiesta de las primicias. Tenía 7 fiestas el pueblo de Israel. Ojo acá, iglesia. Esas 7 fiestas era sombra que Dios le había dado al pueblo de Israel, porque era sombra de lo que iba a venir. Y esa primicia, cuando dice ahí, le está diciendo al pueblo de Israel, a Moisés, le dice: recuérdales, como ellos vivieron antes sin ley, hacían lo que querían, ahora viven en la ley, y diles que cuando lleguen a la tierra prometida, que estaban en la dispensación de ¿qué? De la promesa. Les dice: cuando lleguen a la tierra prometida, cuando siembren sus primeros frutos, entonces les voy a enseñar algo. Que ellos den una gavilla y la traigan al sacerdote, pero que también sacrifiquen un cordero. ¿Qué significa eso? El pueblo de Israel salió de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida, no tenía ¿qué? Nada. El Señor de ellos era Dios en el desierto y Dios en Egipto, que estaba ahí, pero ellos estaban ahí. Ahora sí, mire acá, ¿qué tenían ellos que hacer? Y por eso es que nosotros debemos de entender, cuando nosotros decimos: ay, es que vamos a celebrar las 7 fiestas, las fiestas. Muchos celebran las fiestas de las primicias y se comen las 6 fiestas de atrás. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no te predican de ello? ¿Por qué no nos predican de ello? Cuando las 7 fiestas era la sombra de lo que iba a venir. Era Jesucristo. Ya te voy a mostrar con la Biblia. El número 7, ¿qué significa? La perfección. ¿Quién es perfecto? Cristo. Nadie de los hombres es perfecto en la tierra. Somos imperfectos, llenos de errores y llenos de debilidades. Y el único perfecto es Cristo. Ellos no entendieron, y muchos no entienden, que el que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario hoy en día es la primicia. Cristo se dio como primicia. Cristo es el primer fruto, y nosotros, tú y yo, seremos ese grano, esa cosecha. Cuando venga Cristo por su iglesia, cuando viene la primicia en el cielo y dice: sube acá, entonces subiremos nosotros, que somos el grano de su primicia. Somos el grano de él. Dale ese aplauso al Rey. Entonces, ¿cuáles eran las 7 fiestas? La Pascua,
Los panes sin levadura, las primicias, los pentecostés, las trompetas, la expiación y la ¿qué? Los tabernáculos. Todo eso tiene un significado en la Biblia. Yo digo es que Dios no puede hablarnos a nosotros tan claro. Esas 7 fiestas está Cristo. Ahí está Él. Entonces, si Cristo es mi primicia, ¿yo por qué tengo que hacer? Yo tengo que vivir para Cristo. Es lo normal. Entonces, alguien me decía: pastor, ¿usted cuándo va a hacer la fiesta de las primicias que nosotros tenemos que llevar? Yo dije, voy a predicar sobre las primicias y le pedí a Dios. Y he venido más de 20 días pidiéndole a Dios que me dé sabiduría para que la iglesia y nosotros podamos entender a través de la palabra. Porque hoy en día, ¿qué hacen? Vamos a celebrar la fiesta de las primicias. Es más, las fiestas de las primicias no se hacían en enero, sino en el mes Nisan, que es el tercer mes, como más o menos en el calendario judío, que es hoy en día más o menos en marzo o en abril, se hacían las fiestas de la primicia, no el inicio de año. Y hoy en día hacen eso, el inicio de año, y le dicen: vamos a consagrar tus finanzas. Las primicias es para que tú consagres tus finanzas. Trae tus finanzas y consagra las primicias. Si tú estás mal económicamente, es porque tú no has consagrado las finanzas, le dicen. Y solo hablan de cheque, de plata, pero la primicia es Cristo. Si yo hago la fiesta de las primicias hoy en día, tendría que sacrificar un cordero, y estaría yo tomando en poco lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Él. Entonces, si ve, ¿y qué nos han enseñado? Que se oye. Trae las primicias, consagra, dale a Dios el primer mes de tu sueldo, dale a Dios la primera semilla de tu sueldo, consagra tus finanzas. Jehová reprenda al diablo. Dios no necesita tu dinero ni el mío, porque Él es dueño del oro y de la plata. Él dice: mía es la riqueza, mía es el oro. Dice que lo que Él necesita, que tú y yo ahora seamos primicia delante de Él. Ya te voy a explicar eso. Entonces, si ve, entonces mucha gente espera: ay, yo voy a consagrar mis finanzas, y traen las finanzas, trae esto y esa platica echa al bolsillo del pastor. Por eso es que estamos como estamos, porque usted, iglesia, no lee la Biblia. Usted tiene que aprender a escudriñar la palabra. La palabra es tan clara que ahí lo habla, que yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Dios trató durante el tiempo con varias dispensaciones, o en varios tiempos con el pueblo y la humanidad hasta el día de hoy, y estamos en la gracia. Y eso es lo que no han entendido muchos. Dice esto, hay algo que me impacta. ¿Qué significa la palabra primicias? Es una palabra hebrea que dice resid. Si usted la quiere escribir para que la averigüe, R-E-S-H-I-T. Resid. Es una palabra hebrea que significa lo primero de lo primero. ¿Quién fue lo primero de lo primero? ¿Quién estuvo, la ley o Cristo? Dios. Te dije que había tiempos y Dios no existía en el tiempo porque Él era eterno. ¿Quién estaba primero? Él. Él es lo primero de lo primero. Entonces, ¿qué sigue diciendo? ¿Significa qué? Lo primero, lo primero. Y ahí es cuando muchos, aquí viene lo hermoso, hermanos. Verso 10 de Levíticos 23. Léelo ahí. Habla, dice, a los hijos de Israel que yo os doy. Yo os doy y segues y su mies trayeres al sacerdote una ¿qué? Gavilla por primicia. ¿Qué es una gavilla? Una gavilla no es cuando usted estaba en el mundo que decía venga démosle a eso, y iba entre 10 y le daban, le dimos en gavilla. Eso no era la gavilla.
La gavilla era un manojo. ¿Y qué hacía el sacerdote? Dice la mesía, ¿qué es mecer? O sea, sacudir. Eso era un manojo. Era sacudir. Y hacía así. Después de que la sacudía, esa gavilla o ese manojo era presentado al sacerdote. Después de que ello llegara, ojo con esto, era el primer fruto. Después venía ¿qué? La cosecha. Cristo es la primicia, es el primer fruto. Y viene la cosecha de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que somos nosotros, la iglesia. Mire acá. Si usted ve en el Nuevo Testamento, ni los apóstoles, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ninguno de ellos predicó sobre la fiesta de las primicias. Cuando estaban allá en Corintios, habían unos fariseos que todavía estaban en la ley. Entonces decía, es que usted tiene que circuncidarse. Si usted está bajo la ley, tiene que circuncidarse. Y Pablo le dijo, no, un momento, ¿qué es esto? Nosotros ya no estamos bajo la ley, ignoráis. Dijo, ¿no han leído Romanos 5? ¿Qué? Que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Pablo empieza a chocar y a mostrarles la palabra a la luz de la verdad de Cristo. Ahora sí, anota estos textos porque los vamos a leer, por favor. O sea, ¿qué dice Santiago? Vamos a leer, por favor. Busque estos libros, por favor, para que todos leamos. Busque Santiago 2:10. Vaya después de Hebreos, está eso. El libro de Santiago está después de Hebreos, por favor. Mire lo que dice Santiago 2:10. Pastor, entonces la ley dice el día de reposo. Yo le pregunto acá. En los 10 mandamientos de Éxodo está el día de reposo, ¿cierto? ¿Sí lo ha leído? Ahora sí le pregunto yo a usted. Si los 10 mandamientos están en Éxodos, ¿los 10 mandamientos están en el Nuevo Testamento? ¿Alguien ha leído los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento? No, la verdad. No, ¿cierto? Pero sí están los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Menos el día de reposo, porque Cristo es nuestro reposo. Sí están los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Tarea, léalo. Lea todo el Nuevo Testamento y se encontrará con los 10 mandamientos. Ahí están. Los 10 mandamientos es la ley de Dios. Y la ley no está ¿qué? Brogada, sino ¿qué? Cumplida. Y Él dijo, yo no vine a abrogar sino a cumplirla. O sea, hay la ley moral. O sea, usted encuentra unos mandamientos de Éxodos que dice no matarás. En el Nuevo Testamento también dice no matarás. También los hay, porque es un mandamiento de la ley que moral. Ahí están. Entonces cuando alguien viene y me dice, no, pero pastor, es que entonces el día de reposo, mi hermano, entiende que el día de reposo es Cristo. Cristo es nuestro reposo. Cristo es el reposo nuestro. Y por esto les dijo a los fariseos, hipócritas, si a alguien de ustedes se les cae el burro en un pozo, dijo, ¿lo dejan morir o lo sacan porque es día de reposo? Y ellos dijeron, ¿cómo así? Dijo, si ustedes cae el burro y no lo dejan morir, ¿cuánto más este hombre que tiene la mano enferma? Dijo, aún por la misericordia de Dios, aún él es sano en el día de reposo. Y ellos no entendían. Nunca entendieron los fariseos, los judíos, hasta el día de hoy. El pueblo de Israel espera a su Mesías. ¿Qué dice Santiago 2, verso 10? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea que los que celebran primicias tienen que celebrar la circuncisión, porque si no, se agrava a todos. Y por eso que la ley era tropiezo para el pueblo de Israel. Era tropiezo para ellos.
la ley en el monte de Sinaí empieza a abrirle los ojos y hacerles entender que es lo único que pueden entender, que hay un Dios. ¿Qué más dice? Romanos 6, vuelva hacia ahí atrásito. Vaya anotando estos versículos porque de pronto el tiempo. Romanos 6 dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ¿qué? La ley, sino bajo ¿qué? ¿Bajo qué? La gracia. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia, no bajo la ley. La ley era como un yugo y nosotros estamos bajo la gracia. Romanos ¿qué? 6:14. Mire lo que dice Romanos 10. Romanos capítulo 10 verso 4. Vamos a leerlo desde el verso 3. ¿Ya lo tienen ahí? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo, para justicia de todo aquel que cree en Él. Él es el fin de la ley. El que cumplió la ley es Cristo. Y nosotros estamos bajo la gracia y no bajo la ley. ¿Se da cuenta? ¿Qué más dice? Vean. Vamos a Colosenses. Usted no coma cuento, coma palabra. Colosenses 2. Y aquí viene lo bueno. Búsquelo, por favor. ¿Listo? ¿Lo tienen ahí? Colosenses capítulo 2 verso 16. Por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de ¿qué? De fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, ojo con esto, las 7 fiestas en Egipto, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. 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 ¿Usted quiere quedarse con la sombra o quiere seguir con Cristo? ¿Se da cuenta? Por eso es bueno. Léalo nuevamente. Por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Ahí estaba entrando Pablo. Ahí estaban entrando ellos que les decían hay que circuncidarnos y nosotros estamos, y es que la ley dice esto, y es que la ley, decían ellos. Y el apóstol Pablo viene y le dice no. Nadie os juzgue ni en comida ni en bebida ni días de fiesta, luna nueva ni días de reposo, por todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es ¿qué? Cristo. Qué tremendo. Cristo. ¿Y quiere ver que Cristo es la primicia? Vaya a 1 Corintios. Primer libro de Corintios, capítulo 15. Devuélvase, por favor. Tenga la amabilidad y devuélvase, gracias. Ahí atrasito de Romanos, devuélvase un poquitico nomás. Romanos, 1 Corintios 15. Primer libro de Corintios 15. Verso 20. 1 Corintios 15, verso 20. ¿Ya lo tiene ahí? Dice así, voy a leerlo por el tiempo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de ¿qué? De los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, ojo, está hablando de la ley, así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno
en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí entramos nosotros. ¿Quién es la primicia? Cristo. ¿Y quién es? En el Evangelio de Mateo dice: si el grano no cae a tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. ¿De quién estaba hablando? De Cristo. Él es el grano, es lo primero, es la primicia. Y si nosotros, el grano dio su vida, entregó todo en la cruz del Calvario, nosotros somos la cosecha cuando Él venga por su iglesia. Entonces Él es la primicia. Él. Ahora sí le digo algo acá y termino, cierro acá. ¿Usted quiere ver cómo que Cristo es la Pascua? Él dijo, cuando celebraban los panes sin levadura, ¿qué dijo Jesús en el libro de los evangelios? Yo soy ¿qué? El pan de vida. Y cuando sacrificaban un cordero, ¿lo hacían qué? Para remisión de pecados. Ahora sí, escúcheme esto, hermano. Es tan poderoso de parte de Dios. Jesús, escuche esto. Jesús muere el día de la Pascua. Si usted es lector, lea. Jesús murió el día de la Pascua. Fue sepultado. En la Pascua terminando, empezaba la fiesta de los panes ¿qué? Sin levadura. Fue sepultado el día de los panes sin levadura. Y resucitó el día de la fiesta de las primicias. Y ahí fue donde envió el Espíritu Santo. Y empieza el tiempo de la gracia. Pastor, ¿qué hay con esto? Entonces yo no puedo dar mi primicia. Usted puede darla. Si usted es parte de la primicia que dio la vida en la cruz y usted es el grano, viva como primicia. Dele el primer lugar a Dios en todo. Hónrelo en todo. Viva para Él en todo. Entonces usted puede decir: yo soy primicia, mi Señor. Me doy en todo, vivo para Él. El día amanece y lo primero que hago es dar la primicia a mi Señor. Me postro de rodilla, busco la presencia de Dios antes de hacer otras cosas. Entonces usted es primicia. Es parte del grano. Pero hay muchos que madrugan a trabajar y no oran y llegan por la tarde cansados y ya le dan al Señor sobras. Porque llegan cansados, ni tiempo de orar les queda. Y dicen: ay, es que llega el día de la fiesta de las primicias y yo consagro mi dinero. No, aquí no va a haber fiestas de primicia. Porque la primicia es Cristo. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Tú y yo ahora podemos rendirnos como primicias. Vivir para Dios en santidad. A Dios no le importa tu dinero. A Dios le importa es tu corazón. Que tú vivas en santidad para agradarle. Cuando venga la cosecha de lo que los primeros frutos, entonces Él va a decir: suba mi iglesia, suba mi esposa, suba mi escogida, porque vivió esperando esa cosecha que somos nosotros. Ahora sí le pregunto, dice el primer mandamiento, ¿cuál es? Vamos, ¿cuál es? Amarás al Señor sobre todas tus cosas. Mi pregunta: ¿usted lo ama? ¿Le da el primer lugar a Él? ¿Él ocupa el lugar en usted? ¿Usted vive para Él? ¿Sus pensamientos son de acuerdo a Él? ¿Habla como Él quiere que usted hable? Y si usted le da el primer lugar, entonces usted tiene a Cristo en primer lugar, que es su primicia. Ahora sí me dice: pastor, yo me había preparado para traer la primicia. Hermano, si Dios te lo puso y en tu corazón está de dar, es porque Dios lo puso en tu corazón, no porque ningún predicador te lleve a hacer algo que no es de Dios. Entonces muchos dan las primicias porque dicen: vamos a hacer fiesta de primicias, y todos traen.
Hermano, pastor, entonces yo no puedo dar una ofrenda para alguien. Claro, usted puede dar una ofrenda, puede traer una fruta, vamos a hacer una canasta y se la damos a una hermana que se la lleve. A Dios le agrada eso. Pero lo que a Él no le agrada son los sacrificios. Él dijo, cansado estoy de sacrificios, dijo. Cansado estoy, dijo. Yo quiero esa obediencia en mi pueblo. Y la obediencia es cuando yo entiendo que tengo gratitud. Dos cositas. ¿Sabe por qué Dios le permitió al pueblo de Israel que diera primicias? Primero, porque ellos tenían que entender de dónde los sacó Dios y que ellos tenían que tener un corazón de gratitud, un corazón de agradecimiento, un corazón bondadoso. Ellos entendieron eso porque no habían entendido durante 400 años, y mientras llegaron a la tierra de Canaán, pasaron el Sinaí, ellos no habían sembrado, ellos no sabían qué era eso. Cuando ellos llegan a la tierra prometida, siembran. Entonces Dios le dice a Moisés, ellos van a entender que lo primero me pertenece a mí. Cuando ellos salen de Egipto, la primera batalla que tuvieron, ¿cuál fue? Con Jericó. ¿Y qué les dijo el Señor? Todo es mío, no toquen nada. Y no faltó el avariento que fue y tocó aquello. ¿Sí ve? Todo es de Dios. Entonces honremos a Dios con nuestra obediencia. Nosotros somos el grano de esa primicia, y como primicia debo darle el primer lugar a Él, vivir para Él, pensar como Él piensa, andar como Él anda. Entonces nosotros somos aceptos delante de Él, no por lo que tú siembres, no por lo que tú des. Entre más dinero tú digas yo doy, no vas a ser salvo. La salvación no viene por obras, sino por gracia. Lo único que el pueblo de Israel tenía que hacer y daba las primicias era porque Dios le dijo que tenían que recordar que ellos tenían que ser agradecidos, no impuestos. ¿Sí ve? Usted y yo tenemos que, lo que damos, lo hacemos con una actitud de agradecimiento. Entonces, hermano, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias. Mi alma te alaba, Señor, y te bendice, papá. Dile gracias, Dios, porque tu palabra es verdad. Tu palabra no miente, Dios. Tu palabra es verdad, Señor. Dile gracias porque has hablado a mi vida. Hoy reconozco lo que dice tu palabra en Primera de Corintios, que tú eres la primicia de las primicias, Padre. Señor, tú eres la primicia, Señor. Dile, Dios, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad y a tu propósito, Padre. Señor, dile gracias porque hoy aprendí, Señor, que todas las 7 fiestas era sombra de lo que iba a venir. El Mesías, el Salvador, eras tú, Señor. Solo tú eras la primicia, Señor. Padre, dile gracias. Te doy gracias en el nombre de Jesús y a la gloria tuya. Amén y amén. Dele un aplauso al Rey, por favor.